Estábamos cerrando el año en la casa de Dios. Amén. Quiero iniciar con una pregunta. ¿Cómo les fue a ustedes en este año? ¿Cómo les fue? Para algunos fue un año lleno de bendiciones. Para algunos fue un año de muchos logros. Para algunos fue un año de unirse a otra persona, a su media naranja. Pero para otros fue un año de mucha turbulencia. Para muchos fue un año de mucha turbulencia. Para algunos fue un año de mucha paz, pero para otros fue un año de sacudimiento. Para algunos fue un año de estancamiento, para otros fue un año de emprendimiento en el ministerio, en el área laboral. Y cada uno podría pasar ahorita y decir, a mí me fue así, así, así. Algunos lloraríamos con ellos, otros reiríamos con ellos. Pero cada uno tiene su historia que nos podría estar platicando toda la noche, y creo que aún en toda la noche no terminaría, ¿no? Algunos en este año perdieron a un ser querido, otros recibieron a otro ser querido, pero sin duda este año fue bastante crucial para muchos de nosotros. Para muchos de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque si a usted le hubieran dicho que terminando el año estaríamos aquí, usted no lo creería. Y ni yo tampoco lo creería. Pero cuando Dios determina las cosas, hay cosas que nosotros no logramos entender. ¿Sabe por qué? Porque tenemos nuestra mente pequeñita. Es como si nosotros somos como el pequeño Samuelito. Todos conocemos a Samuelito, ¿no? El hijo de nuestro hermano Oscar. Y si a Samuelito ahorita usted le dice ¿cuánto es 2 más 2? Es súper fácil. ¿Cuánto es 2 más 2? Pero Samuelito para él sería imposible. Primero porque está aprendiendo a hablar apenas. Segunda, no sabe contar. Y es algo tan fácil para muchos, pero para el pequeño Samuelito puede ser algo difícil de contestar y ni va a saber cómo responder. Y en la vida muchas veces nos pasa a nosotros de esa misma manera. Te preguntas el porqué de las situaciones, te preguntas el porqué de esto, el porqué del otro, y por qué no esto que quizá te puedo haber convenido más a ti. Y a veces queremos ajustar a la vida a la talla que mejor nos quede. Pero la vida a veces viene en talla grande o extra grande o chiquita y no nos queda, ¿no? Y ese es el problema, que a veces no logramos entender, no logramos comprender el porqué de la turbulencia en este año en la vida de muchos de nosotros. De verdad, yo se lo digo, este año fue un año de sacudimiento, fue un año de turbulencia, pero le voy a decir algo, gracias a Dios, esa turbulencia está terminando y nuestro avión ya está empezando a aterrizar. ¿Sabe por qué? Porque se los he dicho, el capitán es Cristo, y cuando el capitán es Cristo, puerto seguro, o en este caso aeropuerto seguro vamos a encontrar, amén. Entonces a algunos les fue mejor que a otros, algunos fueron sacados de su zona de confort, otros se quedaron sin fuerzas, otros tomaron fuerzas, pero cada uno en este año tuvo vivencias buenas y malas. Hoy en día usted está aquí, gracias a Dios, pero también quiero que sepa que hoy en el hospital también hay mucha gente afuera. Hoy usted está aquí sentado, disfrutando, y ahorita ya usted se está saboreando ese rico michiote, esa costilla jugosa, ese pollo bien sabroso con su ponche y su espagueti. Pero hay gente en el hospital que no va a poder disfrutar de un alimento. Y usted hoy tiene que aprender a ser agradecido con Dios. Y yo sé que ahorita usted dejó muchos pendientes en su casa, y a lo mejor dejó el tiradero y ya se está preocupando mañana porque mañana viene la renta y va a empezar el año y no hay para la renta. Y le voy a decir algo, usted no se preocupe por eso. Cuando usted viene a buscar al Señor, Dios se encarga de lo demás. De verdad que si cuando usted es fiel en lo poco, Dios lo va a poner en lo mucho. Y si hoy usted decidió venir a la casa de Dios, porque, y se los he dicho, pudieron haberse ido, no sé, a Dubái, no sé, a Los Ángeles, a Cancún, no sé, a cualquier lugar, pero decidieron pasar el fin de año aquí en la casa de Dios, y yo los felicito, amén. Así que denle un fuerte aplauso al Señor. Entonces, a algunos les fue bien, a otros no tan bien. Pero sin duda hoy estamos aquí por la misericordia y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, amén. Este año fue un tiempo de muchos cambios, de emociones muy fuertes.
Fue un año de acomodarse, de desacomodarse. Fue un año en el que literalmente todos tuvimos que ser movidos en muchas áreas, en muchos aspectos. En este año algunos les llegó la decepción a su vida. En este año a muchos recibieron un golpe bajo, por decirlo así. En este año algunos cambiaron de trabajo y están empezando a acomodarse ahora en ese nuevo lugar. Y este año definitivamente, creo yo, venimos saliendo de una pandemia, mis hermanos. Y este año creo yo que fue crucial porque fue como acomodarse, empezar a salir otra vez, porque algunos, estaba yo viendo ahí a algunos que cuando fue lo de la pandemia estuvieron en casa, se acostumbraron, casi 2 años, ¿verdad?, estando en casa, pero este año dijeron todos a trabajar, órale, taxe, nos dijeron. Algunos tuvimos que seguir trabajando normal, pero este año fue otra vez que el mundo empezara a retomar su curso otra vez. Pero cuando el mundo empieza a tomar su curso, empieza a olvidarse de Dios otra vez. ¿Por qué? Porque durante la pandemia muchos buscaron al Señor. Durante la pandemia los que buscaban al Señor dejaron de hacerlo y los papeles empezaron a cambiar. Pero en este año que otra vez se estableció y todo empezó a seguir su curso, muchas cosas cambiaron desafortunadamente, no para bien, sino para mal en la vida de muchas personas. Entonces, algunos fueron probados en la salud, en lo espiritual, en lo laboral, en lo emocional. Pero todo esto pasa, mis queridos hermanos, simple y sencillamente por una cosa. No porque Dios haya perdido cuidado de la vida de ustedes. No. Dios usa todas esas circunstancias, ¿sabe para qué? Para forjar el carácter de cada uno de ustedes. Porque en este año que termina, hoy yo se los puedo decir y ustedes me dirán si sí o si no, hoy ustedes están más fuertes que cuando empezó el año. Y si usted mira para atrás y ve tantas circunstancias difíciles que tuvo que cruzar, que el niño se le enfermó, que la esposa se enfermó, que el esposo se enfermó, que pasó esto y el otro y aquello, pero hoy todas esas cosas nos han hecho más fuertes. Pero tendrían que hacernos más sensibles a la presencia de Dios. No endurecer el corazón por la situación. Y el problema empieza a ser cuando empieza eso que les digo. Porque cuando las cosas no nos salen, nos enojamos, ¿a poco no? O a ver, aquí levanten la mano el que dice cuando algo le sale mal se empieza a reír y lo hace de nuevo. La mayoría nos enojamos y pataleamos porque nos enojamos porque no nos salió la primera. Porque así somos los seres humanos. Estamos acostumbrados a que las cosas nos salgan a la primera, pero no siempre las cosas nos salen a la primera. Pero uno aprende de esos errores, ¿a poco no? Entiendes, cada vez que cometes un error, entiendes que quizá no es por ahí porque vas a cometer el mismo error. Y los errores nos sirven a los seres humanos para aprender, para madurar, para aprender a ser más sabios hasta cierto punto. Entonces, hoy empieza, en una hora, empieza el año nuevo. Y yo le pregunto, ¿usted ya está listo para despedir el año viejo? La mayoría vamos a decir que sí, porque ya queremos olvidar todo lo que pasó en este año y queremos empezar con ideas nuevas, con pensamientos nuevos. Pero le voy a decir algo, Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Para Él, hoy no termina un año. Para Él, mañana no empieza un año. Para Él no hay tiempo. Para Él, hoy somos sus hijos y mañana lo vamos a seguir siendo exactamente de la misma manera. ¿Sabe por qué? Porque el amor de Dios no cambia, es completamente inmutable. Pero nosotros sí cambiamos. Creemos que hoy, dejando el año aquí, todo eso se va a enterrar. Pero le voy a decir algo, eso es una falacia. ¿Y qué es una falacia? ¿Qué es mentira? No, usted no puede hoy decir, voy a enterrar mis problemas para que mañana no los tenga. Voy a enterrar hoy la renta que tengo que pagar mañana para que mañana no me cobre. Le voy a decir algo, mañana le van a llegar temprano y le van a cobrar. ¿Sabe por qué? Porque empezamos a jugar con la ironía, empezamos a jugar con la fantasía, pero tenemos que ser realmente honestos hoy delante de la presencia de Dios. Hoy, ¿con qué intención viene usted a la casa de Dios? ¿Viene a agradecer? ¿Viene a decirle, Señor, gracias? ¿O venimos a decirle, Señor, por qué? Porque también en ocasiones lo hacemos los seres humanos. Decimos, Señor, cuestionamos el porqué de las cosas. Y Dios nos contesta y en ocasiones no nos gusta cuando Dios nos da una respuesta. Pero los seres humanos somos así, desafortunadamente. Entonces, en los momentos de aflicción,
Siempre endurecemos nuestro corazón. En los momentos de aflicción siempre el hombre tiende a corromperse, a desviarse, hasta cierto punto a dejar lo que estaba haciendo en Dios, cuando las cosas no empiezan a salir. Entonces, estas situaciones que te pasaron durante este año te tuvieron que hacer más dependiente de Dios. Y yo le puedo decir, todo lo que a mí personalmente me pasó en este año me hizo depender más de mi Señor. Entendí, y Dios me lo dijo a través de un hermano y de una hermana, que yo no podía hacer las cosas solo, que todo esto, detrás de todo esto, Él siempre había estado conmigo, que Él me había sacado adelante, que gracias a Él todo esto se iba a establecer. Y cuando recién empezaba este lugar, el Señor me lo había dicho. Incluso Dios dio una palabra, y yo decía, bueno, Señor, si tú la dijiste está bien, pero había en mí hasta cierto punto de incredulidad. Pero cuando Dios me vuelve a encontrar en la esquina y me vuelve a decir, yo te lo dije una vez y hoy te lo vuelvo a decir, yo estoy contigo. Y hoy que está terminando el año, yo se los puedo decir de verdad que Dios siempre estuvo en este lugar y ha estado y va a estar. ¿Sabe por qué? Porque usted está aquí hoy en la casa de Dios. Y hoy le voy a decir algo, usted pudo quedarse en su casa y comerse la mejor cena y después de cenar se va a dormir. Pero usted decidió venir a la casa de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no me viene a ver a mí. Viene a escuchar lo que Dios tiene preparado para terminar el año e iniciar el año llenos de su presencia. Amén. Entonces, Dios siempre ha preparado lugares en los cuales el hombre pueda descansar. ¿Cuál es su lugar favorito para descansar? Mi cama, dicen. No, el mío también, se los prometo, mi cama es mi lugar favorito para descansar. Pero ¿te ha pasado que en ocasiones, a pesar de que te vas a cama a dormir, no descansas? Dices, hoy tengo muchísimo sueño y me voy a ir a dormir, y despiertas igual de cansado como antes de que te durmieras. ¿Sabe por qué? Porque los seres humanos cargamos muchas cosas dentro de nosotros. ¿A dónde puedes ir cuando estás desanimado? Cuando estás enojado, cansado, cuando has sido perseguido, cuando has sido vituperado, cuando te han pasado muchas cosas que tú no has buscado, o cuando has sido traicionado. ¿A dónde puedes ir? En este año, de verdad que yo creo que a todos les pasó. ¿Y a dónde corres? ¿Hacia dónde es el lugar en el que tú puedes ir y descansar para estar tranquilo? Buscamos a veces al compañero, al amigo, al vecino, pero a pesar de que buscamos esa situación, hay un descanso que solamente el Señor lo puede dar. Y eso es cuando vas a su presencia y empiezas a hablar con Él y le empiezas a decir todo aquello que tienes, es cuando empiezas a ser liberado. ¿Sabes por qué? Porque hablar con la verdad siempre te va a traer liberación, va a traer libertad. Y por eso lo decía el Señor, y conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. ¿Y quién es nuestra verdad? No lo que yo pueda decir, sino Cristo precisamente. Y cuando Cristo está en ti, hablas verdad. Cuando Cristo realmente está en tu corazón, hablas verdad, y la verdad te empieza a liberar. Empiezas a ser un hombre libre, una mujer libre, empiezas a descansar. A lo mejor te duermes 3-4 horas, pero es como si hubieras dormido 100 noches seguidas. Pero es cuando Cristo realmente está en nuestro corazón y Él empieza a hacer la obra. Amén. Entonces, hoy muchos en la iglesia, y hablo a nivel mundial yo creo, hoy voy a narrarte una de las historias que personalmente más me gustan a mí. Hoy voy a narrarte la historia de un hombre que fue perseguido. Voy a narrarte la historia de un hombre que buscaron su vida. No solamente una semana, un mes, fueron muchos años. Hoy voy a narrarte la historia, ni nada más ni nada menos que la vida del rey. ¿Quién? David. Sí, exactamente. Hace mucho que quería predicar, pero el Señor me había dicho, no, esto todavía no. Así y así, porque es importante preguntar a Dios qué es lo que tienes que predicar, ¿no? Porque si no, las cosas no funcionan. Bueno, en el libro de Samuel, capítulo 21, nos habla precisamente de esto. Vamos a encontrar en el libro de Samuel, no lo vamos a leer, si lo quiere leer ya en su casa, por si ahorita no se puede dormir cuando ya se vaya, ahí en su casa, Samuel 21, porque quiero narrarles esa parte de la historia, porque el punto clave va a ser el 22. ¿Y saben quién fue David? ¿Quién fue David? Fue el niñito que mató a Goliat. Pero fue también ese niñito que aprendió a adorar a Dios ahí con su arpa cuidando las ovejas. Ese niñito
fue hasta el día de hoy, la historia así lo dice también, fue uno de los mejores reyes. Es uno de los personajes a nivel mundial más reconocidos dentro de la historia de la humanidad, el rey David. Pero vamos a retrocedernos muchos años atrás. ¿Por qué? Porque sí fue rey, fue uno de los mejores reyes, pero su historia tiene mucho que contarnos. Y esa es la historia que hoy nosotros vamos a estar analizando. ¿Sabe por qué? Porque en la historia de David hubo desanimados, hubo enojados, hubo cansados, hubo perseguidos, hubo estancados, e incluso hubo gente que también perdió la vida en esa situación. La vida del rey David involucra muchas vidas más. Y en el primer libro de Samuel, capítulo 21, nos narra la historia entre Saúl y David. ¿Quién era Saúl? Saúl es el primer rey en la historia de Israel. Dice la palabra de Dios que Dios siempre había sido y es el rey de Israel, pero en ese momento Israel dice: oye, nosotros también queremos a un rey que vaya delante de nosotros, que vaya a las guerras, que nos represente, que tengamos a alguien que nos represente como nación. Y Dios, o más bien el pueblo, pone a Saúl, pero Saúl empieza a corromperse. Saúl empieza a hacer todo lo que decía su corazón y no lo que Dios le decía. Y eso es algo bien importante, mis hermanos. Usted no tiene que obedecer lo que le diga su mente, sino que usted tiene que aprender a obedecer lo que Dios le está diciendo. ¿Sabe por qué? Porque Saúl creía que hacía las cosas bien cuando Dios decía otra cosa. Y a veces los seres humanos nos afanamos y nos aferramos precisamente a esas cosas y después andamos patinando. Es importante aprender a escuchar la voz de nuestro Padre, mis hermanos. Y yo quiero preguntarle, este año, ¿cuánto tiempo usted escuchó la voz de Dios? Muchos de nosotros apenas en esos últimos meses, de medio año para acá, estamos regresando a la presencia de Dios. Porque anduvimos dispersados, anduvimos incluso estando dentro de la iglesia, pero ocupados más en otras cosas antes que estar en Dios. Porque eso sí, no porque el hecho de que estemos aquí significa que realmente lo estemos. No sé si me doy a entender. Estamos, y se los he dicho, como los peces de la viga, ¿no? ¿Cómo están los peces de la viga? Están con los ojos abiertos, ¿sí o no? Pero ya están muertos. Y a veces así me ven ustedes, así. Y digo: ay, Señor, ya dejó de respirar. Estamos en la iglesia, pero nuestro corazón está fuera de. Amén. Bueno, quiero narrarte esta parte de la historia. Dice la palabra de Dios que Saúl era el rey, pero que en algún momento por ahí había un gigante llamado Goliat. Y que nadie le hacía frente a este gigante, y que de entre todo ese montón de hombres guerreros, de hombres fuertes, ninguno se atrevió a hacerle frente más que un simple muchachito de entre 15 y 17 años llamado David, que era hijo de Isaí, que era el menor de sus hermanos. Y quizá la gente puede verte a ti de esa misma manera. Quizá delante de la gente tú puedas ser el menor, puedas ser el peor, puedas ser el más llenito, el más flaquito, el más güerito, el más morenito. Delante de la gente tú podrás hacer muchas cosas, pero el valor no lo determina la gente. El valor lo determina Dios por medio de su sangre preciosa. Y como la sangre preciosa de Cristo fue derramada por ti, tu valor es completamente incalculable. Entonces, tu valor no se determina por lo que la gente pueda decir. Tu valor depende de lo que realmente nuestro Padre diga de cada uno de ustedes. Ese es su valor. El valor se los ha dado Dios, no la gente. La gente podrá decir: ¿sabes qué? Misa, pero no vamos a misa, gracias a Dios. Tienes que aprender a escuchar más lo que Dios tiene preparado para ti antes que poner atención de lo que la gente pueda gritarte a ti. Amén. ¿Sí o no? Y Saúl empieza ahí, y dice la palabra que el rey David mata a Goliat, y que por ahí empieza a haber cierto celo de Saúl hacia David. Y dice la palabra de Dios que incluso David hace parentesco con Saúl, porque Saúl le da a su hija y David se casa con la hija de Saúl. Pero algo empieza a pasar en este hombre, que empieza a corromperse de una manera tan grande que empieza a querer matar a este jovencito que había hecho favor, e incluso a él como rey. Porque ni él como rey se atrevió a salir a la batalla, sino que un simple jovencito llamado David. Y siempre, fíjense, mis hermanos, que desafortunadamente siempre pasa esto: cuando alguien empieza a ser bendecido, el de al lado puede que se moleste. Y yo creo que a ustedes les ha pasado, cuando les ha empezado a ir bien, algunos cercanos a ustedes se empiezan a incomodar del por qué les está yendo bien. ¿Sí les ha pasado o no?
A ver, levanta su mano a quien sí le ha pasado. Ay, son contados. No, pues gloria a Dios por los demás. Tienen muy buena familia. De verdad. Pero eso es algo que hay en el corazón del hombre, mi hermano. El celo, la envidia, el por qué a él sí y por qué a mí no. Eso siempre ha pasado. Y esto empieza a pasar en la vida. ¿Sabe por qué Saúl quería matar a David? Simple y sencillamente por celos, no por otra cosa. Pero ese celo lo llevó a corromperse, ese celo lo llevó a perderse totalmente, que en algún momento Dios le dice, ¿sabes qué, Saúl? Ese es el primer hombre, es más, es el único hombre dentro de la palabra de Dios al cual Dios desechó, Saúl. Porque empezó a aferrarse a cosas que no le generaban provecho y se aferró y dijo, yo voy a hacer eso y el otro y aquello, tanto que llegó a consultar a una mujer que era bruja. Y ahí es cuando Dios dice, ¿sabes qué, Saúl? Esto fue la gota que derramó el vaso y definitivamente te vas a hacer a un lado porque viene aquel al cual tú persigues y quieres matarlo. Pero fíjense, en Samuel 21 nos narra precisamente lo que pasa con David. Saúl tenía un hijo, les estoy poniendo en mucho contexto para que me entiendan. Saúl tenía un hijo llamado Jonatán, o Jonatán dicen algunos, pero en realidad sería Jonatán porque si no sería Jesús, y pues no somos gringos, somos mexicanos. Jonatán. Y Jonatán hizo una relación tan cerrada, tan bonita con David, que ellos llegaron a hacerse un amor entrañable, pero ojo, de hermanos, no se confundan, que eran tan amigos, o sea, ellos eran como hermanos, pues eran tan amigos, tan hermanos, que dice la palabra de Dios que cuando Saúl había determinado ya matar a David, ¿quién creen que le ayudó? Jonatán. Le dijo, oye, ¿qué crees, David? Mi papá te quiere matar, entonces vamos a hacer una cosa, yo te voy a ayudar a escaparte, yo te voy a ayudar a esto y el otro y aquello, pero tienes que irte porque si mi papá te ve, lo único que va a hacer trabarte contra la pared con su lanza, porque así lo dice la palabra de Dios. Y entonces David se despide de su amigo y David empieza un año como en el 2022, ¿ah? Y nos quedamos trabados en el 2020, sí, 2020, iba a decir 2022. Y David empieza a vivir el año 2022 perseguido. David empieza a caminar durante muchos meses, empezando a ser perseguido, empezando a ser acosado por Saúl. ¿Sabe por qué? Porque fíjate, ¿qué pasaría si hoy el presidente de México dijera, ¿sabes qué? Quiero que a donde encuentren al hermano Javier, lo preparen para llevárselo? ¿Qué pasaría, hermano? Yo creo que diría, bueno, si lo dijera otra persona, diría, no hay problema. Pero si lo dice el presidente, esa palabra ya pesa. Y algo así pasa porque era el mismo rey que decía, donde sea que encuentren a David, mátenlo. Pero qué fuerte es esta ruptura de relación, mis hermanos, porque David defendió a Saúl muchísimas veces. Siempre David salía a pelear en favor no suyo, sino en favor de su suegro, el rey Saúl. Pero el celo empezó a consumir el corazón del rey, lo empezó a consumir, hasta que este hombre literalmente se perdió y nubló su vista por completo. En ese momento David empieza ¿cómo se dice? Empieza su huida y empieza a correr, empieza a caminar, empieza a salir de su zona de confort, tanto así que deja a su mujer ahí y él se va solo. ¿Y cuántas veces en este año te sentiste de esta misma manera, a pesar de que tienes a tu familia? ¿Cuántas veces te has sentido dentro de casa solo, sola? Aunque tengas ahí a tu esposa, a tu hijo, ¿sí o no? ¿Cuántas veces te ha pasado eso? Que dices, sí tengo familia, pero estoy solo. Sí tengo a gente que se preocupa por mí, pero me siento solo. Porque no te sientes incomprendido, porque no te sientes apoyado por X o Y razón. Siempre en nuestro corazón va a haber esa parte de sentirnos solos, a pesar de que tengamos a mucha gente a nuestro alrededor. Y en ese momento David se ve involucrado en un gran conflicto, porque su vida empieza a correr peligro y lo único que tiene que hacer David es salir e ir corriendo porque su suegro empezaba a perseguirlo. Y esos momentos son duros. Pero en la vida de todos los hombres estos momentos en algún momento tienen que llegar. Y estos momentos en la vida de ustedes se vuelven cruciales. ¿Usted se ha sentido perseguido alguna vez? ¿Se ha sentido acosado? ¿Se ha sentido intimidado alguna vez? ¿Intimidadas ustedes, las mujeres? ¿Se han sentido de esa manera?
Y es algo fuerte, mis hermanos. Es algo que no te deja estar en paz, es algo que no te deja estar tranquilo, es algo que a pesar de que estás dormido, tienes esa incomodidad de decir, de no saber qué es lo que va a pasar o qué es lo que van a hacer con tal de, no sé, de verte mal. Y es algo que te empieza a robar la paz, es algo que te empieza a inquietar. Y David empieza a vivir una vida así, mis hermanos. Y era un muchacho cuando empieza a pasarle todo esto. Era un simple muchacho, de verdad, mis hermanos. Y qué difícil es cuando las cosas llegan temprano a la vida de los jóvenes. Anteriormente, quienes se enfermaban, y lo digo de verdad con mucho respeto porque yo espero en Dios también llegar a ser una persona de la tercera edad. Normalmente, anteriormente, las personas de la tercera edad eran los que estaban enfermos por la edad, por como decimos aquí en México, los achaques o todo esto y el otro y aquello. Pero hoy en día, los jóvenes es el gran número de enfermos. ¿Sabe por qué? Porque queremos vivir acelerados, queremos vivir desenfrenados, queremos vivir una vida loca, como dicen por allá afuera. Pero tenemos que aprender a regresar otra vez a Cristo, mis hermanos. ¿Por qué David? Digo, ahorita lo vamos a ver en el resumen, pero David fue un joven que a pesar de que la lucha fue tan complicada, David supo cómo prevalecer ante toda esa situación. No por sus fuerzas, sino porque realmente él sabía estar en la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando era muchacho, usted ha leído el Salmo 23, y cómo dice: el Señor es mi pastor. Y ese salmo yo me imagino que David lo escribió cuando estaba cuidando sus ovejas y tocaba su arpa y decía: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y en lugares porque el contexto son el pastor y las ovejas. Porque hay otro salmo donde David peca, el 51, que dice: Señor, habla del pecado y habla de arrepentimiento. Hay muchos salmos en la Biblia, la mayoría de los primeros, me parece que es del 1 al 60 y algo, si no mal recuerdo, son de David. Pero cada salmo representa parte de su vida, mis hermanos. ¿Cuál es el salmo que más te gusta? El salmo que más te gusta es quizá la parte que en este año lidiaste más. Amén. Y David empieza a huir, pero el problema aquí que David era un hombre que ya era reconocido por los demás. David era un hombre que ya todo el mundo conocía, incluso los pueblos de afuera sabían quién era David. ¿Y qué estarías tú dispuesto a hacer? Ahorita que decía del hermano, yo creo que si pasara esa situación de hermano, yo creo que usted se disfraza, se quita el bigote, se pone, no sé, un cabello bien largo, no sé, y yo lo haría, yo me quito la barbita, me dejo pelón, me voy chistoso, pero con tal de que no me reconozcan, yo me haría lo que fuera con tal de que no me reconocieran, para que no fuera yo acechado como lo estaba haciendo David. Pero vamos precisamente a eso, mis hermanos. Vamos a Samuel 21, 10 al 15, por favor. David iba huyendo. Ya estamos en ese contexto, ¿sale? David empieza a huir. Pero David empieza a buscar refugio en los pueblos de al lado. David empieza a buscar un lugar seguro con aquellos que eran sus enemigos. ¿Y qué tendría que pasar, mis hermanos, para que ustedes se tuvieran que aliar con sus enemigos? En un sentido espiritual. Usted no puede hacer relación con su enemigo, porque todos tenemos un enemigo en común, y ese es Satanás. Y con él ni de broma podemos hacer alianza, mis hermanos, de verdad. Pero David empieza a buscar como hombre refugio con sus enemigos. Y fíjense qué es lo que pasa ahí. Vamos al 21:10. Dice: y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue ¿a dónde? A Aquis, rey de Gat. Aquis era el rey y Gat era el lugar. ¿Estamos claros? Sale. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David el rey de dónde dice? De la tierra. ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? ¿Han escuchado esa canción que dice: Saúl mató a 1,000, David a sus 10,000? Bueno, por esa canción es que David se empieza a hacer famoso, porque salía a la guerra y dice la palabra que Dios favorecía a David. Y que cuando Saúl salía a la guerra, Dios también favorecía a Saúl, pero no de la misma manera que como lo hacía con David. Entonces, que no te des celo cuando a otro le va mejor que a ti.
o que a mí no me dé celo cuando a ustedes les va mejor que a mí. Jamás. Alégrese, mi hermano. Cuando a usted le vaya bien, tenemos que alegrarnos. Y cuando a mí me vaya bien, usted se tiene que alegrar. Y cuando a usted le vaya bien, yo me voy a alegrar. Y cuando a usted le vaya mal, yo voy a tratar de ayudarle. Y cuando a mí me vaya mal, usted va a tratar de ayudarme, aunque no quiera. ¿No? Pero yo sé que sí lo van a hacer, o que sí lo harían más bien. Por esta frase es que Saúl empieza a envenenar su corazón. Fíjense. Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Fíjese, cómo los pueblos alrededor sabían quién era David. Porque David era un hombre diestro para la guerra. Cada vez que si David estaba, seguro ganaban. Si David estaba ahí, seguro que había una manera de salir con una buena estrategia. Si David estaba ahí, seguro el pueblo iba a tener la victoria. Pero le voy a decir algo, no era David, sino que era la presencia de Dios depositada en la vida de David. Y le voy a decir algo, no es que usted haya hecho las cosas de la mejor manera este año. Y discúlpeme, de verdad, usted está aquí por la misericordia de Dios. Y todos lo reconocemos, porque todos nos equivocamos este año y mucho. Y le voy a decir algo, el siguiente año lo vamos a seguir haciendo. No es que no le diga a nadie. Pero Dios siempre va a estar ahí, siempre y cuando estemos buscándole de todo corazón. Amén. Entonces no era David, sino que era la presencia de Dios depositada en la vida de David. ¿Cuántas veces tú en este año sentiste temor como David? Porque ahí dice, y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. ¿Cuántas veces tuviste miedo en este año? Él tiene 365 días. ¿Cuántas veces tuviste miedo en este año? Y sentir temor es algo tan normal, es algo tan común en la vida de los seres humanos. Pero te voy a decir algo, nunca dejes que el miedo, que el temor invada completamente tu corazón. Porque cuando dejas que el temor invada completamente tu corazón, pierdes la esperanza, pierdes la fe, pierdes la tranquilidad, pierdes el gozo, pierdes absolutamente todo. Sí se vale sentir temor, pero no dejes que el temor domine tu vida. ¿Estamos claros? Bueno, y el temor en ocasiones nos hace actuar de manera burda, de manera, ¿cómo decirlo? De manera extraña. Y ahorita les voy a decir por qué. Vamos al 13. Fíjense, desde el 12 para ponerlos en contexto. Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Y como dice el 13, miren, pongan atención. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos. Y se fingió, como dice, loco entre ellos. Y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva de su barba. ¿Por qué estaba haciendo esto David? Digo, si han leído su Biblia, ustedes encuentran que David era guapo, porque así lo dice, que era un joven de buen parecer, que era güero, rubio. Yo era rubio, nada más que me quemó el sol también, ¿no? Pero así era David. ¿Y qué pasaba en ese momento con David? Todavía no era rey. ¿Qué pasaba en ese momento que decide hacerse loco con tal de que no lo reconocieran ahí? Porque ya lo habían reconocido. Le dijeron, contexto, ¿qué no es ese David, el que viene de Israel, el que pelea contra nosotros y cada vez que él viene mata a muchos de nosotros? Y David dijo, bueno, vengo de allá, vengo de casa huyendo porque me quieren matar. Ahora vengo de este lado a buscar refugio y ya me reconocieron. Entonces lo único que hace David es hacerse loco, como el hermano Lelo. Los que ya no estamos viejitos nos acordamos de eso. Si conocen al hermano Lelo, ¿no? Algo así, ¿no? Los que son jóvenes no saben de lo que les hablo, pero los que ya, del hermano Lelo, algo así, mis hermanos. Hermano Lelo, ¿se acuerdan? Algo así es lo que hacía David. Y como dice la palabra, que empezó a pintar las paredes y empezó a hacerse loco y dejaba caer su baba con tal de que dijera, no, es que sí se parece, pero está loco. Porque David era muy inteligente. Y eso, fíjense, a qué extremo tuvo que llegar David con tal de ser liberado. Porque de verdad que si lo hubieran reconocido, lo hubieran matado. Era su enemigo público, era el enemigo número 1. Y David decide hacerse loco. ¿Y qué creen? ¿Que le funcionó o no? Sí. Y así muchos de nosotros nos hacemos los locos también, en el buen sentido, ¿no?
Creemos que podemos engañar a Dios, pero no podemos engañar a Dios. De verdad. Entonces, este año está por comenzar. Se escuchan los cohetes. Y yo sé que en este año fue bastante complicado para muchos de ustedes, mis hermanos. E incluso todavía hay como estragos de todo lo que pasó en este año. Pero este año que está empezando, Dios los va a fortalecer a ustedes. Este año que está iniciando, Dios va a cambiar muchos conceptos que ustedes tienen. Y este año le voy a decir algo, le voy a pedir algo. Enamorémonos más de nuestro Señor Jesucristo este año. ¿Por qué? Porque es un año que termina, pero es un año menos y es un año más cerca de la presencia de Dios. Un año más viejitos, pero un año más cerca de su presencia. Porque todo esto que hacemos, ese es el punto de todo eso, mis hermanos, que lleguemos a su presencia ese día. Bueno, seguimos en el 14. Dice que se hizo el loco y dejaba caer su baba. Y dijo Aquis a sus siervos, fíjense, he aquí, veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo traen para acá? Les decía el rey Aquis. ¿Por qué lo han traído? Dice el 15, ¿acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese para que hiciese loco delante de mí? Había de entrar a mi casa. ¿A dónde llevaban a David? Delante del rey. Y cuando David iba siendo llevado delante del rey, dijo, bueno, algo tengo que hacer porque si llego, me van a matar. Y David se empieza a hacer el loco y llega delante del rey y le dice, oye, ¿qué crees que agarramos a David? Y David empieza a dejar escurrir su baba, empieza a hacer viscos y dice, no, o sea, si es güero, se parece a David, pero no es David. Lo dijo el rey, dijo, no, es que ¿por qué traen este loco para acá? ¿Acaso aquí en mi casa no hay locos? ¿Para qué me traen otro? Ya con los que tengo en mi casa es suficiente, decía el rey. Y fíjense, David estaba en ese momento cargado de emociones. ¿Qué pasaría si tú huyeras de tu casa y te quisieras ir a refugiar a otra casa y que de esa casa te corrieran también? Y que fueras a otra y que de esa otra te corrieran también. Y que de esa otra y que no se hallara lugar para ti, ¿qué harías? Nos aventamos del primer puente que encontremos, mis hermanos. ¿Sí o no? Porque es horrible ser perseguido, mis hermanos. Por palabras, por hechos, por lo que sea. Es horrible ser perseguido, mi hermano. Y David empezaba a sentirse ya preocupado, cansado, temeroso, afligido, con el ánimo hasta los suelos. Tanto que llegó a actuar como un loco. O sea, ya para actuar de esa manera es porque definitivamente ya perdiste absolutamente todo. Pero ahora vámonos a Samuel 22. Porque dice la palabra de Dios que cuando pasa eso, dejan que este loco se vaya. Entonces David logra su cometido diciendo, bueno, ya me hice loco, ya me soltaron. Pero ahora ¿a dónde voy a ir? Decía David. ¿A dónde tenía que ir David? Vamos al 22, por favor. Dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de ¿qué? Fuerte, mis hermanos. ¿A la cueva de qué? De Adulam. ¿Y usted sabe cómo son las cuevas? ¿Alguna vez han entrado a alguna cueva? ¿Sí? ¿Y qué tal? Nosotros en algún momento también acudimos a una cueva donde nos invitaron. Y de hecho llevábamos la lámpara del teléfono. Apagamos las luces de los teléfonos y de verdad, mi hermano, sientes como la oscuridad te abraza, de verdad, o sea, yo se los digo, sientes que literalmente es como si te echaran una sábana negra sobre ti, o sea, literalmente sientes como la oscuridad en una cueva te abraza. Y las cuevas hoy en día se usan para hacer un montón de cosas, de brujería y todo ese tipo de cosas. Incluso, ¿sabían que aquí hay una cueva? ¿Sí la han visto? Se ve un huecote grandote por ahí, según dicen que ahí hacen cosas. Pero aquí hay una cueva. Pues imagínate a David, un 31, corriendo allá arriba porque Saúl en el cerro lo anda buscando. Porque así era, de verdad que así era la historia. Y David sale de ahí de Gat y llega a este lugar. ¿Sabe por qué? Porque ya no tenía dónde más ir. Si regresaba a su casa, su suegro lo iba a matar. Si regresaba allá, iban a saber que les mintió y también lo iban a matar. Y si se iba con los filisteos también lo iban a matar. Y si se iba del otro lado también, o sea, David ya no tenía dónde hacerse. Y solamente le quedó una cueva donde hay oscuridad, donde huele a humedad,
donde solamente hay soledad, donde hay tristeza, depresión, y eso sí, ahí sobra la angustia y el miedo. Ahí es donde fue David. Y todos en muchas ocasiones hemos dicho, a mí me gustaría ser como David, cantar como David, tocar como David, pero ¿a quién de ustedes les gustaría vivir estas persecuciones como lo hizo David? A ninguno de nosotros. Todos queremos sentarnos en el trono, pero nadie quiere llevar ese proceso antes de llegar al trono. Nadie lo quiere hacer. Bueno, David buscaba un lugar donde refugiarse y lo único que encontró fue una cueva. Y Adulam, fíjese lo que significa Adulam. Adulam significa cueva de refugio o ciudad de reposo. Esta cueva era completamente diferente a lo que usted y yo estamos acostumbrados. Y cuando usted viene a Cristo, todo lo que a usted le pasó en este año, le voy a decir, no fue casualidad. Mis hermanos de este lado, de mi lado derecho, todo lo que les pasó en este año, nada de lo que pasó fue casualidad. Todo fue porque Dios así lo había determinado. Por muy duro que sea en ocasiones, todo está bajo la voluntad de Dios, aunque no lo logremos entender. Y lo decía Job, ¿acaso solamente recibiremos de Dios lo bueno? Dios prueba nuestro carácter, Dios prueba nuestra fidelidad, nuestra esencia en muchos aspectos. Y este año lo hizo. Mis hermanos del lado izquierdo, exactamente lo mismo. Todo lo que pasó en este año y lo que está pasando, en eso Dios siempre ha estado y nunca los va a dejar. Así que no dejen de confiar, no pierdan la esperanza, porque si Dios se los prometió que iba a estar todos los días hasta el fin del mundo, es porque así Él lo va a cumplir. Amén. Amén. David andaba huyendo de Saúl, pero andaba solo. Y su familia, al saber esto, que estaba pasando por algo difícil, su familia lo único que hace, es decir, su padre, sus hermanos, lo que hacen es ir a buscarlo a donde él estaba. Y le voy a decir algo, si usted tiene familia, que cuando usted se ve en problemas complicados, dele gracias a Dios por esa familia que siempre está con usted. Porque hay familia que cuando ve sufrir a otra familia, no lo está. Pero si usted es de esas personas bendecidas que dice, si yo me enfermo, mi mamá, mi papá, mis hermanos están ahí conmigo, dele gloria a Dios, porque no todos disfrutan de eso, mis hermanos. Y usted tiene que rodearse de gente así, de gente que realmente se preocupe por usted, que realmente lo ame, que gente que realmente, que si a usted lo ven caído, ellos puedan levantarlo. Rodéese de gente así, mis hermanos. Busquen a gente que sea así. Entonces, dice todavía el 1, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, es decir, a la cueva. Y fíjense, llegó David a ese lugar y dice el 2, y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como a 400, ¿cómo dice? Hombres. David entró en esa cueva creyendo que ahí él podría quizás hasta morir de soledad. David entró a ese lugar pensando en decir, ahora sí voy a poder estar tranquilo, porque en esta cueva no hay nadie. Pero ahí estaba la sorpresa, mis hermanos, que esa cueva estaba llena, estaba atascada de hombres que venían huyendo como lo estaba haciendo David. Y usted y yo este año recibimos una cueva de Adulam. Y esa cueva es este lugar que Dios preparó para nosotros. Porque muchos de los que estamos aquí pasamos esa misma situación que David en este tiempo. Yo le decía, Señor, ¿cuál es la palabra? Y no les miento, esta palabra desde hace cerca de 20 días que el Señor me la dio. Y decía, Señor, ya se las quiero dar porque esto es para terminar, para esto y el otro. Esta cueva de Adulam fue abierta precisamente para muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque habían algunos, si este lugar, y el Señor me lo decía, si ese lugar no se hubiera abierto, muchos de los de su pueblo estaríamos estancados. Porque algunos empezamos a activarnos aquí. Que nos ha sido complicado, la verdad es que sí, los que están activos. ¿Ha sido difícil? ¿Ha sido difícil los que están activos? ¿Sí? La verdad es que sí, mis hermanos. Pero si no se hubiera abierto este lugar, quizá, no es que no estuviéramos buscándolo, pero a lo mejor no estaríamos haciendo lo que estamos haciendo aquí en esta casa. Y la cueva de Adulam, mis hermanos, que el Señor puso en nuestro camino, es esta iglesia llamada Bethesda. De verdad, mis hermanos, cuando se abrió este lugar, nuestra hermana, me parece que nuestra hermana Alicia también, el Señor le habló y le dijo que era algo este lugar así.
para mucha gente que iba a llegar hecha pedazos, para mucha gente que iba a llegar lastimada, para mucha gente que iba a llegar sin conocer al Señor. Y se ha cumplido, mis hermanos. Y David entró a esa cueva y dijo, bueno, ahora sí ya voy a estar solito, me voy a dormir. Y cuando David estaba sentado, fíjese, llegó David, tenía hambre porque lo único que había comido habían sido unos panes. Y llega David y dice, bueno, aquí no me van a encontrar, está oscuro, el camino solamente yo me lo sé. Y David se sienta y se empieza a dormir. Y cuando cabecea, siente que alguien le da un cabezazo también. Y David se espanta, ¿no? No lo dice la Biblia, lo estoy parafraseando. Y David dice, y empieza a ver, y por ahí a uno le dice, hola. Y le dice, ¿y tú qué haces aquí? Dice, no, pues vengo huyendo. Y David se va, dice, bueno, me voy a la otra esquina de la cueva. Y David se va a la esquina y encuentra a otro. Y se va allá y encuentra a otro, y a otro, y a otro, y a otro, y a otro. Y ese otro se hicieron 400 hombres. Pero ¿cómo era la condición de esos 400 hombres? Era gente rota. Era gente lastimada, desechada, despreciada, odiada. Gente que debía a otros, que eran enojones, porque ahorita lo vamos a leer que así dice. Y a todos los que no querían porque no servían para nada. O sea, los que eran los más pobres, los no queridos. Las ovejas negras de la familia estaban en Adulam. Y te voy a decir algo. Dice la palabra de Dios que lo vil y menospreciado usa a Dios siempre. Dios no usa gente especial. Dios usa a gente que no tiene valor para que cuando Cristo venga nos dé ese valor por medio de su preciosa sangre. Entonces, ese tipo de personas son las que empieza a conocer David allá adentro, y David se empieza a sentir incómodo porque dice, bueno, yo vine a la cueva para disfrutar de mi soledad, para llorar a gusto, pero me doy cuenta que hay 400 que me están viendo y se me van las ganas de llorar. Porque a eso iba David, a esa cueva, vaya a disfrutar de su soledad, si usted lo quiere ver así. A todos ellos los mandaban a esa cueva, y a este lugar llega David. Y dice la palabra de Dios más adelante, ¿y qué pasó con David ahí? Y dice, y David, ¿cómo dice? El versículo que sigue, por favor. Y se fue David allí a Mispa Moab, y el rey le dijo a Moab, no, es en él. Y David fue hecho jefe de ellos. No, es el anterior, en el 2. Como 400 hombres, y David fue hecho jefe de ellos. Yo te pregunto, ¿a ustedes les gustaría ser jefe de unos hombres así? Porque fíjese, dice que eran hombres afligidos, endeudados, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Es decir, que eran bien enojones, como muchos de nosotros. ¿Tú te harías jefe de gente así? Creo que si a ustedes le dijeran, a ver, hermana Saraí, le vamos a dar la oportunidad de que usted se haga de 400 mujeres, ¿qué tipo de mujeres escogería? Hermana Alicia, si usted le dijeran, le vamos a dar la oportunidad de hacerse de 400 mujeres maduras como usted escogería mujeres así, enojonas, endeudadas, no sé. ¿Lo haría? ¿Sí? Le debo decir algo, yo escogería lo mejor. Y diría, no, los que no, váyanse para el otro lado. Pero ¿sabes qué? Que Dios no piensa como yo. Eso es lo bueno. Que Dios no mira como yo miro. Dios no mira como el hombre mira. Dios mira lo de adentro. Dios no mira lo de afuera. Dios mira lo que hay adentro de cada uno de ustedes. Y les voy a decir algo. Dios ha tenido compasión de cada uno de nosotros. Eso es seguro, mis hermanos. Y se juntaron los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Y David dijo, bueno, pues yo vengo huyendo y necesito un ejército. Bueno, está bien, pues a ver de qué bueno puede salir todo esto. Pero fíjese, ¿han leído acerca de los valientes de David? Porque dice la palabra de Dios que más adelante David toma su lugar, que Dios lo pone en el lugar que le correspondía. ¿Y saben quiénes fueron esos 400 hombres? Los valientes de David.
Hombres que no tenían valor, tiempo después tuvieron ese valor. ¿Por qué? Porque eran los valientes de David. Y hicieron un montón de hazañas. Pero si usted lo ve un poquito antes, eran hombres sin ningún valor. Y muchos de nosotros venimos a la casa de Dios de esa misma manera, sintiéndonos que no tenemos valor, que podemos hacer cualquier cosa menos servir a Dios. Pero cuando vienes a casa de papá, Él te capacita para que tú puedas servirle. No depende de ti, no depende ni de tus habilidades, ni de tu conocimiento, ni de tus fuerzas, sino de lo que Dios puede hacer en tu vida. Eso es seguro, mis hermanos. Entonces, si hoy vienes, si estás terminando el año y dices, voy a terminar el año y no hice nada bueno, espérate el año que viene, porque Dios va a hacer cosas contigo. Pero comprométete con Él. ¿Quieres que Dios se comprometa contigo? Corresponde de la misma manera tú también para con nuestro Señor, amén. Y David fue hecho jefe de ellos. Todos queremos gente buena, no como ellos, pero David le entregaron de lo que nadie quería. Y después hicieron cosas maravillosas. Y recuerdan que les dije que con Cristo nada es casualidad hace un ratito, hace unos minutos. Con Cristo nada es casualidad. Bueno, ¿sabes quiénes defendieron a David cuando buscaron matarlo otra vez? Ellos. Y la palabra de Dios, ya vamos a terminar. Dice la palabra de Dios que en esa persecución que duró mucho tiempo, otra vez se ven en una cueva, pero ahora diferente. Pero en esa cueva David primero se va a dormir junto con sus 400. Pero en esa cueva, ¿quién creen que llegó a dormir? ¿Quién creen que llegó a meterse también? Saúl. Y David se metió a dormir y se fue a la esquina más oscura. ¿Y a dónde creen que llegó Saúl? A la esquina más oscura. Y Saúl nunca lo supo hasta que David se lo revela y le dice, ¿y qué era lo que pasaba ahí? David tuvo 2 oportunidades para matar a Saúl. Y en muchas ocasiones Dios te va a poner en esas situaciones para que tú puedas tomar venganza de aquello que te han hecho. Pero ahí es donde Dios realmente pesa el corazón de cada uno de nosotros. En la sed de venganza. David tuvo, así como yo ahorita tengo esta Nochebuena así de cerquita, David pudo haberle quitado la vida a Saúl y nadie hubiera dicho nada, porque muerto el rey, todo el ejército se tiene que doblegar ante el vencedor. Así son las reglas de la guerra. Si el rey se muere, todos los demás tienen que parar la pelea, ya nadie puede seguir. Pero ¿qué fue lo que hizo David? Dice la palabra de Dios, que le perdonó la vida, solamente le cortó un pedacito de su manto que llevaba como judío, y aún así a David le pesó en su corazón haberlo hecho. ¿Sabes por qué? Porque honraba mucho a Saúl. Honraba muchísimo a Saúl, a pesar de que quería matarlo. Fíjese, por eso David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Sabe por qué? Porque él jamás deseó la venganza. Y a pesar de que, y se lo decían los hombres, oye David, mira, Dios te lo puso en tus manos, es momento de que le quites la vida. Y mira, como dicen por ahí, muerto el perro, se acabó la rabia. Y David dijo, no, porque no voy a poner mi mano sobre el ungido de Dios. Y así tenemos que ser todos nosotros. No hablemos a la ligera, no hablemos absolutamente de nadie, tengamos temor de Dios y guardemos silencio. David nunca peleó sus batallas, dejó que Dios peleara por él. Y cuando dejas que Dios pelee por ti, Dios te va a poner en ese lugar, el cual Él ya decidió que te va a dar a ti, pese a quien le pese, como en el caso del rey Saúl. Amén. Entonces, el día de mañana, como David, cuando tengas en tus manos la oportunidad de vengarte, no lo hagas como David se negó a matar a Saúl. Antes lo honró e incluso cuidó su vida todavía tiempo después. Porque ahí es donde realmente Dios siempre va a pesar y va a descubrir si realmente eres un hombre conforme a su corazón o todavía eres un hombre que busca venganza de los demás. Y si buscas venganza de los demás, te hace falta Cristo en el corazón. Pero si ya perdonaste, si ya perdonamos, vamos por buen camino. Porque también el perdón es un proceso. No es que te sale la bolsita y ya, me salió el perdón, ya los perdono. No, es un proceso. Y doloroso, eso sí lo es, doloroso. Amén. Entonces, nunca levantó su mano contra el rey, antes lo perdonó y Dios lo exaltó como rey a David. Pero todo esto pasó, todo este cambio se generó en la cueva de Adulam, mis queridos hermanos.
Todo esto se generó en la cueva de Adulam. David se refugió en la cueva de Adulam, pero hoy tu refugio se llama Jesucristo. Y en este lugar tenemos un rey. Y nuestro hermano que nos dirige en la semana siempre lo dice. El rey de este lugar, ¿quién es? Jesucristo. El Dios de este lugar se llama Jesucristo. ¿A quién venimos a ver hoy? A Cristo, mis hermanos. Amén. Entonces, quiero que se pongan de pie, por favor.